Hola mis queridos amigos, hoy como cada jueves estamos a las 9:55 de la noche de este jueves 25 de febrero en este programa, en este espacio para la reflexión, para el análisis, para la discusión, para buscar claridad sobre algunos de los elementos relacionados con la política actual y con el ejercicio político en nuestra Venezuela de estos días. Con propiedad y con responsabilidad decimos, la única tragedia de la democracia venezolana actual es esta derecha que tiene una compulsión a la violencia de manera desmedida, que además de esa compulsión a la violencia viene encarnada con una prepotencia que los hace sentir superiores a los otros venezolanos, a las otras venezolanas, que los hace poseedores de una especie de patente de corso, de una especie de don divino para para los cuales la obtención del poder no tiene ningún tipo de medida, no tiene ningún tipo de cortapisa, deben tomar el poder por todos los medios. Así ha sido desde el mismo momento de 1999 en que un hombre encarnó la esperanza de todo un pueblo, Hugo Chávez. Incluso ya hay una confesión por parte de la derecha venezolana, porque esa propuesta de ley de amnistía, nos lo decía la semana pasada el constitucionalista Germán Escarrá, constituye en primer lugar una confesión de todos los crímenes que se han cometido para lograr obtener el poder político en Venezuela. ¿Qué ha hecho Chávez? ¿Qué hizo Chávez para generar tanta rabia? ¿Qué ha hecho Maduro para generar tanta rabia en estos sectores que detentaron de forma grosera el poder por décadas? Sacar de la pobreza a millones de venezolanas y de venezolanos, construir más viviendas como nunca antes habían construido en Venezuela, acabar con el analfabetismo, que es un verdadero insulto a la condición humana de las venezolanas y de los venezolanos, proporcionarnos, recuperar nuestras ansias de futuro, de construcción de patria, y eso ha generado no poco odio en estos sectores de la población que sienten que el poder les pertenece y les debe pertenecer para siempre. Chávez siempre se las cantó como debía hacerlo y hoy no es la excepción. Hoy Chávez les dice lo que realmente son y lo que realmente hacen. Escuchemos a nuestro comandante. La derecha parece agotada, así la veo, desesperada, como esos boxeadores agotados que lanzan golpes y salen a lanzar golpes al vacío, pero desesperados y tienen por detrás una mandarria escondida, o una navaja, qué sé yo, cualquier cosa. Hay que tener cuidado con las manifestaciones que ya comienzan a verse al respecto, y de lo cual venimos alertando. Una oposición sin liderazgo, sin pies ni cabeza, sin una lógica, sin un proyecto propio, sin un horizonte, está entrando en desespero y están tratando de generar hechos violentos. Piensen en eso de manera racional y no se dejen llevar por los que andan desesperados, por el majunchismo desesperado. Que nadie se deje llevar por aquellos que pretenden conducir a nuestra amada patria por los caminos de la violencia. Una oposición desesperada, una oposición que siempre guarda el puñal contra la Constitución. De eso hablaremos hoy, de esa desesperación que ha generado no pocos problemas a la población venezolana, de esa desesperación que nos tiene llorando cientos de muertos, que son la causa del desbordamiento de la violencia por estos sectores de la derecha. De esa desesperación y de esos puñales inconstitucionales está contenido el programa de hoy en La Política en el Diván. Si tiene alguna opinión, escríbanos a @jorgerpsv o a @politicadiván. Ya regresamos con La Política en el Diván.
estamos estimulando el revocatorio como una medida fundamental para resolver la crisis del país. Aquí no habrá resolución de la crisis económica y social de los venezolanos mientras siga Nicolás Maduro en el poder. No, yo creo que la palabra desesperación nunca es buena y menos en política. Yo creo que más bien hay que estar preparado para tomar el poder. Pues claro que estamos desesperados por cambiar este gobierno. Pero es que desde el poder es que nosotros podemos ejecutar las políticas necesarias para cambiar. O sea, nosotros somos políticos. Obviamente no tenemos alternativa. La única alternativa, la única solución es buscar que este gobierno cambie. Disculpe, coordinador Pablo, ¿podemos pasar otra vez, sobre todo las imágenes sin sonido, para que no nos afecte el aparato auditivo? Las imágenes, sobre todo el rostro del señor Oliveros, no sé cómo se llama, y el señor Requesén. Un segundo. ¿Podemos o no? Sí, sí. Ahí está. Ajá. Póngame el otro, el Olivares, como se llame. Ahí, ese rostro. Ajá. Siguiente. Sigan, por favor. Ese. Páralo. Viendo esas caras, pienso en un test que se llama el test de Wechsler, que es un test que sirve para medir la inteligencia, y uno ve un poco esos rictus, y además de lo que resulta obvio, y es que no tienen ningún tipo de proyecto, no les importa absolutamente nada de lo que está ocurriendo en el país. El presidente Nicolás Maduro se presenta ante todas las venezolanas y ante todos los venezolanos y habla y esgrime todos los elementos relacionados con la situación económica que vive el país, hace una propuesta de una agenda bolivariana para el futuro, presenta 14 motores, presenta rubros para ser atendidos en el área agroalimentaria, presenta lo que resulta evidente y obvio, y es que el modelo rentístico petrolero se agotó, es decir, desde el punto de vista estratégico, hace una propuesta para el país, y uno ve a estos señores, que además sirvió para ver quiénes eran, porque mucha gente no sabe por quién votó, y votó por estos señores, votó por este señor Requesén, o el otro que dice tenemos que prepararnos para tomar el poder, claro que estamos desesperados, el otro dice que deben activar el revocatorio. Es un elemento relacionado más que todo con la ansiedad, con la desesperación, y la desesperación es pura y simple. Tomar el poder, porque además tienen muchas deudas, deben muchísimo dinero a aquellos que además pagaron más plata para que los metieran en la bendita ley criminal, ley de amnesia criminal, y usted no ve que ellos digan, mire, yo de forma alternativa a la agenda bolivariana propongo lo siguiente, yo creo que con respecto al cambio dual propongo lo siguiente, yo creo que no deberían ser 14 motores, sino 18, sino 11, no debería haber ningún motor. No les interesa, lo dicen con claridad. Esas son las palabras de los diputados de la derecha venezolana, se las tomamos antes de ayer, dicen que ellos lo que quieren es tomar el poder a toda costa es volviendo a patear la Constitución, a toda costa es afectando derechos fundamentales de las venezolanas y de los venezolanos, entre ellos el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito, el derecho a la paz, el derecho a que nuestras hijas y nuestros hijos reciban una educación en condiciones en que podamos los padres estar tranquilos y de que no van a haber otros guarimberos cerrando unidades educativas o quemándolas o quemando unidades de transporte. Esa desesperación es muy peligrosa. No solamente intentaron sembrar ansiedad en el pueblo de Venezuela a través de estrategias de guerra psicológica y de guerra mediática, sino que ya el trastorno por ansiedad los está afectando a ellos, lo dicen. Miremos cuáles son algunos de los criterios del trastorno por ansiedad y uno ve que Guanipa y Requesén parecieran afectados. La ansiedad es una reacción emocional normal necesaria para la supervivencia de los individuos y de nuestra especie. Todos, frente a una situación de peligro, pues sentimos algún grado de ansiedad. Pero, no obstante, las reacciones de ansiedad pueden alcanzar niveles excesivamente altos o pueden ser poco adaptativas en determinadas situaciones. Ese es el concepto de trastorno por ansiedad. Pero miremos los criterios diagnósticos, que es lo que le pasa a Requesén, al otro y al otro. Ansiedad y preocupación excesiva,
Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. Uno ve cómo Ramos Alup, a pesar de los conceptos, de los consejos que le han dado algunos de los especialistas de marketing, pues pierde los estribos porque le resulta difícil controlar ese estado de tomar el poder bajo todos los términos y sin ningún tipo de atención a lo que está establecido en la Constitución. El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los síntomas de un trastorno, y la preocupación y la ansiedad provocan síntomas físicos clínicamente significativos. Esto sería un cuadro clínico que se debería atender clínica y terapéuticamente si no significara que además está cubierto por algo que ha caracterizado a la derecha venezolana a todo lo largo de su ejercicio político: la mímesis, la mentira, tratar de envolverse en unos ropajes supuestos de democracia, cuando lo que por lo general y de forma compulsiva hacen es patear la Constitución y afectar a la población venezolana. Nosotros, además, tratamos de hacer una especie de similitud, de paralelismo entre la forma de ser de la derecha cuando son gobiernos. Recuerden los tristes momentos que vivimos las venezolanas, los venezolanos, los muertos que se cuentan por miles después de que Carlos Andrés Pérez, pronto tendremos un aniversario de los hechos del 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 1989. ¿Cuántos muertos fueron arrojados a las fosas comunes de la peste? ¿Cómo respondió el gobierno de la derecha, que supuestamente era una vitrina de democracia en el mundo entero? Respondió de una forma más cruel incluso que las dictaduras del llamado Cono Sur. Y ahora, desde que Chávez llegó al poder, lo dicen ellos en su ley de amnesia criminal, así lo establecen, no han hecho otra cosa que violar la Constitución y violar los derechos más elementales de las venezolanas y los venezolanos. Lo que decían en el 2001, en el 2002, en el 2003 y en el 2004, lo dicen y lo dijeron en el 2013, en el 2014 y en el 2015. Veamos cómo queda fehacientemente demostrado que el trastorno de ansiedad de la derecha venezolana tiene que ver con su deseo desesperado de tomar el poder. De sacar del poder militarmente, aunque el pueblo lo elija. Así es, así es. Este es un bandido. No tiene más de Dios, sino la fuerza. ¿Cómo es la fuerza? A empujones. Vamos a promover en campaña sistemática en todo el país la renuncia al presidente Chávez. Que el señor presidente renuncie. ¡Maduro, renuncia! ¡Renuncia! ¡Lárgate, Chávez! ¡Lárgate! ¡Eres una mierda! ¡Lárgate! Sí, el alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, aquí la causa de todo esto, usted váyase. Entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición. Renuncia, Nicolás. ¡Renuncia! Y que sepa el pueblo que aquí no lo queremos, que se vaya al... que se vaya en su satélite, no. Este dictadosuelo, a este pichón de gorila que es Hugo Chávez, lo vamos a sacar con este pueblo, con este temple, con la dignidad, con la voluntad del pueblo venezolano, hasta lograr acabar con esta pesadilla que representa Hugo Chávez. Nosotros vamos a planificar eso. A Hugo Chávez, que está rodeado, pues sepa, presidente, que 1,5 millones de personas lo que estamos pidiendo es elecciones, y golpista no pide elección. Ríndase de una vez. Hay que salir de Maduro lo antes posible. Todos los mecanismos constitucionales requieren de presión popular. Para activar el revocatorio, vamos a requerir presión del pueblo para que se reconozca la firma y para que se dé este año. Tiene que renunciar el presidente de la República. La renuncia de la Asamblea Nacional. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Tiene que renunciar el Contralor, el fiscal. Como al fiscal general de la República, al Contralor general de la República, el defensor del pueblo, al defensor del pueblo. El Tribunal Supremo de Justicia. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La salida a la crisis, que hoy sigue vigente y sigue peor, pasa obligatoriamente por la renuncia del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Es nuestro deber exigir un cambio de rumbo al gobierno. Y si el gobierno no hiciera ese cambio, tendremos que liderar el país para cambiar al gobierno.
Yo le pediría más bien al presidente que se evite esos problemas y que renuncie. Este mismo año, de ser posible, necesariamente tiene que ser así, el presidente Nicolás Maduro abandone la presidencia de la República. ¿A cuenta de qué? ¿Por qué tenemos las venezolanas y los venezolanos que soportar a unos señores y unas señoras que sencillamente porque les da la gana establecen los lapsos que a ellos les da la gana y los mandatos que están claramente establecidos en la Constitución son sustituidos por unos gritos destemplados y por unas intenciones de asumir ellos mismos, bueno, el control de la situación y asumir ellos mismos, arrogarse ellos mismos la capacidad de discernir qué es lo que les conviene a los venezolanos y a las venezolanas? ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que soportarlo? ¿Por qué nadie ha dicho, por ejemplo, que el gobernador Capriles, por malo, debería salir ya de la gobernación del estado Miranda? ¿Quién le ha dicho al señor Richard Blanco que no solamente es un pésimo diputado, sino que ni siquiera reconoce cuál es la franela de nuestra selección vinotinto de fútbol y la confunde con la selección, con la franela de la selección de España? ¿Quién le ha dicho al señor Freddy Guevara que en nuestra opinión padece un grave trastorno sociopático y psicopático de la personalidad y debería estar inhabilitado para ejercer un cargo político porque es altamente peligroso? Cada vez que él habla de calentar la calle, no lo está diciendo por decir, es porque ya tiene los planes preparados, los puñales debajo de la manga de la que hablaba el comandante Chávez. Y generalmente dicen, bueno, tiene que renunciar, cuando la renuncia es un acto voluntario, pero ellos dicen, no, a mí me da la gana que renuncie. Dicen cosas como estas, mecanismos constitucionales, lo mismo que decían cuando Carmona dieron un golpe de Estado brutal, con muertos, con asesinatos, montaron toda una patraña, hasta un premio le dieron a un periodista que mintió acerca de los eventos del 11 de abril del año 2002, y luego sale, ustedes lo vieron, ahí estaba el señor Julio Borges, el señor Leopoldo López, el señor Carlos Ocariz, el señor Armando Briquet, absolutamente comprometidos con el golpe. Julio Borges decía en la tarde del 11 de abril del 2002, debe renunciar el Tribunal Supremo de Justicia, y el dictador Carmona al día siguiente los estaba destituyendo. Deben renunciar los diputados de la Asamblea Nacional, y el dictador Carmona al día siguiente los estaba destituyendo. Y no hay absolutamente ninguna asunción de la responsabilidad. Son absolutamente irresponsables. Jamás han dicho, mire, yo creo que nosotros nos equivocamos. No, sino que repiten el mismo discurso y con los mismos argumentos de supuestos mecanismos constitucionales que no son tales, sino la expresión mimética de una violencia que ha generado decenas de muertos en los últimos 4 años en Venezuela, pues se asumen nuevamente el mismo discurso agresivo, tapado con palabras como mecanismos constitucionales, renuncia, y los dictadores somos nosotros, los que vamos a elecciones, los que reconocemos las elecciones y los que exigimos que se respete la Constitución. El mundo al revés, o misterios de la ciencia, como dice el profesor Lupa. Ya regresamos a su programa La Política en el Diván. ¿Qué opina usted de que la oposición, en vez de resolver el problema económico, quiera hacer una campaña desestabilizadora para sacar al presidente Nicolás Maduro de la presidencia? Su único objetivo es nombre y apellido, Nicolás Maduro. No quieren más que Nicolás Maduro. Buscan desconocer todo. No pueden hablar de pueblo porque no les nace. Vomitan cuando hablan de pueblo. Y por eso ellos no van a tener una propuesta económica. No tienen intención de resolver ningún problema económico. Y tú lo ves porque ellos lo que quieren es montarse otra vez en el poder para perpetuar los 40 años que tenían antes, que con eso no han podido. Ni va a ser la salida viable, ni va a ser la salida como ellos quieran. El presidente va a continuar trabajando, va a continuar mandando en este país conjuntamente con el pueblo. Que todos estos problemas económicos que tenemos no se van a solventar con que salga el presidente Maduro. El presidente Maduro y la revolución son los que garantizan que haya paz en el país. Muy claro lo que dice la gente. Aquí hay un libro que nos contiene a todos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y si algo positivo se pudiera sacar
de la llamada ley de amnesia criminal que han intentado presentar, algo que es impresentable, en la Asamblea Nacional estos diputados de la derecha, es que representa una confesión palmaria de todos los eventos violentos donde han estado participando. Entonces ahorita vuelven a tratar de vestirse con unos ropajes democráticos, recurren a unos vagos que cobran en dólares, expresidentes que cobran en dólares, que vienen a avalar todos sus desmanes, que vienen a avalar todos los crímenes y los tapan con un ropaje democrático. Así como Carlos Andrés Pérez dijo que Venezuela era una democracia sólida y con ese argumento mató a miles de personas en los eventos del 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 1989, así ahora hablan de los mecanismos constitucionales y lo que está detrás de esos mecanismos constitucionales es volver a sembrar la violencia para poder hacerse con el poder. Están muy equivocados. Aquí no solamente hay una constitución, aquí hay un pueblo, y un pueblo que hace y obliga a que se respete la democracia venezolana, que se respete la constitución y que se respete nuestro derecho a darnos los gobiernos que nos da la gana, no lo que opine el señor Tomás Guanipa. Miren lo que dice Guanipa. No está esperando que ese referéndum se pueda hacer cuanto antes. Yo creo que el revocado fue usted, señor Guanipa, cuando llegó esa noche a su casa. A lo mejor no se enteró esa noche, sino al día siguiente, porque el ratón probablemente no lo dejó discernir acerca de lo que usted y sus conmilitones estaban haciendo, públicamente bebiendo whisky, públicamente recurriendo a una serie de expresiones que no son motivo de discusión en este programa, pero sí nos obliga a señalar que ellos se muestran con una cara y luego la verdadera cara que tienen es poder disfrutar del poder como lo hacían en la Cuarta República. Alguien que sabe mucho de eso es el señor Henry Ramos Alup. ¿Cómo ascendió el señor Ramos Alup en la Cuarta República? ¿Cómo fueron todos esos vericuetos oscuros que lo llevaron a ir ascendiendo hasta hacerse, adueñarse, porque se apropió de forma indebida del cascarón del Partido Acción Democrática? Este señor que se viste con su corbata y que presenta ínfulas de que es un jurisconsulto y es un abogado, es un violador de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y cuando señala que el Poder Ejecutivo, que el jefe del Poder Ejecutivo debe salir del poder, la única forma que tiene para salir del poder no es otra que la violencia. Y fíjense lo que dice este señor que se dice abogado. Mira, incluso eso no se ha descartado, es por mayoría simple de la Asamblea Nacional, la figura del abandono de cargo por parte del presidente, que el abandono de cargo no quiere decir que el presidente se va y deja físicamente el despacho, ¿no? El abandono de cargo significa la dejación o el no ejercicio de muchas de las facultades constitucionales. Tendremos que ofrecer ya una propuesta concreta de salida a esta desgracia nacional que es el gobierno de Nicolás Maduro. Esto es una grosería y una inmoralidad descarada, chicos, es lo que es. Vergüenza les debería dar. Vergüenza. ¿Se dan cuenta, no? Un señor, miren los votos que sacó Ramos Alup ahorita en las elecciones del 6 de diciembre. Yo creo que sacó menos de 50.000 votos, ¿lo podemos ver? Si mal no recuerdo, son aproximadamente, aquí está, mire, el señor Ramos Alup sacó 44.290 votos y con esos votos resultó electo diputado por el Circuito 3 de la Asamblea Nacional. Es presidente de la Asamblea Nacional porque un acuerdo entre las cúpulas de la derecha y entre todos los partidos de la derecha, pues lo escogió a él. No el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela no votó para que fuera presidente de la Asamblea Nacional, sino que 44.290 personas votaron para que él fuera diputado a la Asamblea Nacional. El presidente Nicolás Maduro sacó más de 7.500.000 votos y en consecuencia, como le ganó a Capriles Radonsky, resultó electo por el pueblo de Venezuela
presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para que cumpliera el periodo constitucional que está claramente establecido en la Constitución desde el año 2012, es decir, desde enero del año 2013, en que fue electo el presidente Chávez, y luego para que continuara el periodo para el que fue electo el presidente Chávez, bajo los mecanismos que están establecidos en la Constitución. Y se le ocurre decir una cosa tan bárbara como que él decide que el presidente Maduro abandonó el poder y en consecuencia tiene que salir de Miraflores por abandono de las responsabilidades que le son inherentes. Si uno no ve a Maduro sino trabajando, hoy ha estado soltando el motor pesquero, ayer el motor minero, la propuesta de la agenda bolivariana para el rescate de la situación económica que vive el país, la propuesta donde convoca a todo el país, a los consejos comunales, a los empresarios, a los intelectuales, a los obreros, a los estudiantes, a que todos arrimemos el hombro para resolver la situación. ¿Qué están proponiendo ellos? Que Maduro se vaya. Con argumentos tan bárbaros, con argumentos tan absolutamente anodinos como ese argumento que está señalando Ramos-Jalub. Y si a nosotros se nos ocurre decir, con mucha más propiedad, por cierto, que Ramos-Jalub está violando la Constitución como lo hace a diario, que la ley de amnesia criminal no es otra cosa que una ley de perdón de graves crímenes que cometieron criminales, que la bendita ley de estafa lo que quiere es robarle los apartamentos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, etcétera, etcétera, y en consecuencia, pues no reconocemos a Ramos-Jalub como presidente de la Asamblea Nacional, y si nos ponemos en la misma que se ponen ustedes, fíjense en Capriles. Tiempo del referéndum revocatorio. Nicolás Maduro va a ser el primer revocado. Descargue toda esa rechera. ¿Tú crees que Nicolás va a renunciar? O el gobierno cambia o tendremos que cambiar el gobierno. A Nicolás no le importa la vida de ustedes. A nosotros sí nos importa la vida de ustedes. Seguro, Capriles. Seguro que te importó la vida de las venezolanas y los venezolanos que resultaron asesinados por la irresponsabilidad criminal tuya y de los tuyos. Mira esto. Estos son los rostros de quienes fueron asesinados por ustedes el 11 de abril, porque necesitaban montar una patraña que les permitiera derrocar a Chávez e implantar la dictadura de Carmona. Estos son los rostros de quienes resultaron asesinados cuando tú llamaste a salir con la rechera la noche del 14 de abril del año 2013. Estos son los rostros que ojalá no dejen dormir tranquilos a Leopoldo López, a Loren Sales, a Pérez Venta, a todos aquellos que protagonizaron la violencia de la llamada guarimba, de la llamada salida, y que generó esos asesinatos que enlutaron 43 hogares venezolanos. Y digo que no quisiera que lo dejara dormir tranquilo, porque sería alguna forma de que tuvieran algún grado de responsabilidad y de reconocimiento de los crímenes que cometieron. Porque si tuvieran algún grado de responsabilidad y de reconocimiento de los crímenes que cometieron, pues no estarían llamando nuevamente a la violencia, como está haciendo el diputado Freddy Guevara. Yo quiero insistir, en este programa no hacemos diagnósticos personales a nadie, pero resulta altamente peligroso que este señor, con esa compulsión y esas conductas que tienden a la sociopatía y que tienden a la psicopatía, vuelva a llamar a la violencia. Hace unos días, el 26 de enero, en Capitolio, explotó un artefacto explosivo Freddy Guevara. En la Plaza Morelos, ayer, 24 de febrero, explotó otro artefacto explosivo. En horas del mediodía, Freddy Guevara. Hay instituciones educativas cerca de la Plaza Morelos, Freddy Guevara. La Fiscalía General de la República,
la Defensoría del Pueblo, hay plazas, está el Parque de los Cabos cerca, está Bellas Artes, estaciones del metro, Freddy Guevara. Lo peligroso es que ustedes insisten en ese llamado a la violencia. Veámoslo. ¿Cuándo termina eso para ustedes? Cuando logremos sacar a quienes nos están gobernando. Llegó el momento de volver a empezar a calentar la calle. A confesión de parte, relevo de prueba. Vas a agregar, cuando vuelvan a soltar la violencia, si lamentablemente ojalá no ocurra, ojalá haya algún atisbo de condición humana en ustedes y lo que tienen planeado lo detengan. Aquí hay una constitución, hay una democracia, hay unos mecanismos. Ustedes son diputados, Ramos Aluve es diputado, electo con 44.000 votos. Bueno, es diputado por el circuito 3 de Distrito Capital. Nadie le está cuestionando ni negando la condición de diputado para lo cual fue investido. Ahora, él no tiene la condición de derrocar al gobierno legítimamente constituido. Eso que dice Freddy Guevara es altamente peligroso, que para poder imponer, para poder sacar a Maduro, tienen que volver a sembrar la violencia en las calles. Lo van a poner también en la ley de amnistía. Los próximos muertos, las próximas unidades de transportes quemadas, los próximos Simoncitos que van a quemar con los niños adentro, van a estar también amparados por la ley de amnesia criminal. Yo quisiera compartir con ustedes, desde mi indignación, un artículo que leí de mi hermana Carola Chávez en estos días. Se llama Un ejercicio de locura. Lo quiero leer porque se parece un poco a la indignación que muchos sentimos por esa irresponsabilidad criminal de algunos representantes de esta derecha. Hagamos un ejercicio de locura, dice Carola, amparándonos en la ley de amnistía y reconciliación que propone la oposición venezolana, donde la incitación a la violencia, por si acaso alguien interpretara este ejercicio como tal, no sería un delito si esta fuera por razones políticas, como está haciendo ahora el señor Guevara. Puede poner artefactos explosivos en la Plaza Morelos o en Capitolio, porque eso es su estrategia de calentar la calle para sacar a Maduro. Imaginemos que el chavismo decide manifestar contra, digamos, la gobernación de Miranda y sus alcaldías aliadas. Imaginen que saliéramos a quemar las calles de Alto Prado, el Cafetal, Altamira y Terrazas del Ávila, tal como lo hicieron los guarimberos, pero claro, esta vez nuestro objetivo no serían los carepueblos, sino las que enarbolan las cacerolas o los estudiantes manos blancas. Imaginen nuestra protesta frente a instituciones públicas, imagínense la gobernación, las alcaldías bajo una lluvia de piedras y molotovs, los módulos de la policía estatales y municipales. Imagínense que quemáramos los preescolares, colegios privados y universidades, que destrozáramos los centros comerciales que fungen como plazas públicas en ese lado de la ciudad. Yo voy a leer el periódico porque sencillamente no se lee bien ahí. Imaginen que pusiéramos guayas en las calles del este para degollar a quienes vayan en sus Harley y que sembráramos las vías de otras trampas para mortales levantando alcantarillas y poniendo barricadas. Imaginen que incendiáramos, con o sin gente adentro, cualquier carro que osara circular con una calcomanía desteñida de "Hay un camino" o con un SOS Venezuela pintado en el vidrio trasero. Imagínense que traficáramos explosivos para cometer atentados porque no nos gusta Capriles y no nos gustan quienes votaron por él. Imaginen que robáramos armamento de la policía de Miranda para utilizarlo en nuestra protesta política loca. Imagínense que repartiéramos drogas entre nuestros héroes luchadores, incluso entre los menores que reclutaríamos para tumbar al vil gobierno caprilero. Imaginen que pusiéramos francotiradores que dejaran tendidos en la calle con un certero tiro en la nuca a quien tocara nuestras barricadas, a los policías que vinieran a detenernos, a cualquiera. Imagínense que después de todo el terror y las muertes nos llamáramos víctimas, perseguidos políticos y nos acogiéramos a la ley que la MUD propone.
Imaginen que fuéramos así de irresponsables. Imaginen abrir esa puerta. Imaginen la locura y luego hablemos de reconciliación. Imagínense ese mundo al revés. Claro, es una reducción al absurdo, porque nosotros no estamos hechos de esta madera criminal. Ya regresamos en la política en el diván. En 2 días, el 27 de febrero, se cumple precisamente el aniversario número 27 de un evento que marcó para siempre y picó en 2 la historia de Venezuela. Frente al paquete de medidas neoliberales que Carlos Andrés Pérez impuso a sangre y fuego, literalmente, contra el pueblo de Venezuela, un paquete de medidas que además había sido impuesto a Carlos Andrés Pérez por el Fondo Monetario Internacional. El pueblo salió a la calle a protestar contra Pérez y recibió balas, asesinatos, desapariciones. Se inauguró o se instauró el expediente de la fosa común en el sector La Peste del Cementerio General del Sur. Como si fuera hoy, recuerdo esos días y un testigo de excepción, para decirlo con el lugar común, que estuvo allí con su cámara y con su indignación, fue el fotógrafo Francisco Solórzano, que me enteré que se llamaba Francisco Solórzano después que lo eligieron diputado. Yo pensaba siempre pensé que te llamaba Fraso. Y antes de que me comentes un poco del 27 de febrero y de tu vivencia, sobre todo de tu vivencia humana de esos días, Fraso, ahorita me estabas contando una anécdota. Sí, pero además que me parece interesante, para lo que siempre decía Benedetti, que el olvido está lleno de memoria. La memoria del pueblo. ¿Quién era Ramos Alú en ese momento? El jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, que además había sido impuesto en ese cargo por Blanca Ibáñez, que era una mujer que mandaba con Jaime Lucinche y decidía la vida política, porque ese paquete lo comienza a discutir Lucinche, lo aprueban ahí, viene el gobierno de Carlos Andrés, arranca el paquetazo del acuerdo y viene todo aquello luego, pero además recordarte que cuando él era el jefe de esa fracción, en el gobierno de Lucinche, yo trabajaba en el Nacional, trabajaba en la cadena Capriles y en el Nacional, pero en ese momento, poco antes de irme al Nacional, trabajaba en Última Noticias y fui a cubrir, yo cubría el Parlamento. Y un día como fotógrafo, y teníamos una página y trabajamos para Élite, para Última Noticia, y nos tocó cubrir una interpelación de Blanca Ibáñez. Vaya sorpresa, cuando los fotógrafos y los periodistas tratamos de entrar a la interpelación, ese señor, y tú lo sabes, Ramos Alú, porque yo te vi ahí, se sentó con una silla en la puerta para no permitir que los periodistas entraran, que no le tocaran a Blanca, así nos decían. Aquí nadie me va a venir a tocar a Blanca. Imagínate la historia de este país, quién sabe quién fue la Barragana, porque no fui yo que le puse ese nombre, se lo puso el desaparecido Luis Piñero Ordaz, compañero de él. En estos días oí a Octavio Lepage, reapareció por ahí diciendo, Henry lo está haciendo muy bien en el Parlamento, pero lo debería hacer así mismo en el partido, permitirnos a nosotros volver a la vida política. Imagínate cómo será. Porque él se apropió. Él se apropió totalmente de eso. Un golpe de Estado como el que le quiere, como el que le quiere dar a Nicolás, como el que le quiso dar a Chávez, su obsesión es impresionante. Yo no sé, tú que eres psiquiatra, esa actitud así, hiperkinética. Aquí hemos hablado un poco de eso, de los tics que tiene unos tics un poco curiosos, de las manos en el bolsillo. Y las manos en los bolsillos, y creerse dueño de la palabra absoluta de las cosas y la vida de este país. Creo que es un gran error que allí estarán, el país lo está viendo, bueno, los errores que está cometiendo ese Parlamento dan vergüenza. Llevar un tipo a que hablara cuánto le cortaban sus zapatos y cómo se vestía y cómo hablaba, porque es un músico, y José Félix Rivas, y esos héroes, y la lucha de la independencia, eso no sirvió para nada el 12 de febrero. No, y ahorita la nueva hipótesis de Ramos Alú es que ellos pueden decretar que el presidente abandonó el cargo. Sí, señor. Y nosotros no podríamos decir, bueno, y usted abandonó la Constitución, señor. Cualquier cosa, la Constitución que rige la vida de ese Parlamento. Además, han abandonado
lo más importante, parlamentar. Ya no parlamentan, se paran ahí a decir cualquier sandez, cualquier irresponsabilidad. Se perdió el discurso como estructura. Eso es gravísimo porque eso demuestra, y tú lo sabes mejor que yo, que hay un desfase entre ellos y lo que dicen y lo que quieren, porque todos no hablan sino salida, salida, salida. Lo que dice este diputado Guevara, empiezan a tirarse ya las protestas en Táchira, lo que quería arrancar aquí en Caracas, todo porque ellos creen que esa es una vía de generar más conflictos. Fraso, el 27 de febrero, ¿cómo comenzó tu día? ¿Cómo fue esa vivencia desde el comienzo para ti? Mira, a Duro del Barrio y yo y Tom Grillo nos fuimos a la avenida Bolívar, ya en horas de la tarde, en horas de la tarde, porque en la mañana había arrancado la tormenta de Guarena, que es donde comienza esto, y ya la gente no podía irse. Ahí vi quemar los primeros autobuses, el comercio, hasta los prostíbulos de la zona, lo quemaron ahí, cerca de la Academia Americana, por ahí cerca de las torres, ahí hicimos una foto de unos carros incendiados, todo esto. Ese día hubo una reacción porque el gobierno de Carlos Andrés Pérez lo agarraron y empezaron a traer en la noche por el aeropuerto de La Carlota a jóvenes que tenían hasta un mes en el servicio militar. Una irresponsabilidad tremenda. Y la orden de un gran asesino, que yo no sé, que hay que terminar de imputarlo algún día por los asesinatos esos que piden amnistía, deberían de ver cuál fue la orden de dictador del Valle Allegro y de Carlos Andrés Pérez. Matar, disparar a todo lo que se mueva. Y ahí comenzó, al día siguiente, el 28, la gran masacre cuando ellos suspenden las garantías, que son esas fotos que la gente conoce en el barrio 19 de abril de Petare. Yo los vi a la gente matarla por cantar el himno nacional. Le disparaban. A una madre, su hijo, en la noche, porque está asomado en un lugar, le dieron un disparo por aquí, la faz de la cara se la pegaron en la casa, 14 añitos, 14, 15, 16 años. Allí mataron en el barrio 19 de abril del pueblo por cantar el himno nacional y tirar piedras. No como ahorita que pusieron guayas, hicieron todo esto, y los muertos fueron ¿de quién? Del pueblo cuando movía una barricada y todo esto. Eso fue una cuestión muy peligrosa, porque entonces yo me encontré un muchacho de Santana, del pueblo donde yo nací, en la calle, que me dijo: tengo 3 días aquí, he matado 3 frente al Guarataro, ahí en la avenida San Martín, y no sé por qué. Imagínate la orden que habían dado, asesinar al pueblo. Esa fue la orden manejada por el Grupo Z de la Policía Metropolitana y por ese ejército que trajo Carlos Andrés Pérez, porque él estaba fuera de Caracas cuando comenzó el alzamiento popular, que fue lo que... Y luego el descaro de ciertos sectores de oposición y algunos periodistas que empezaron a decir que esos eran unos tipos que había dejado Fidel Castro aquí en el país para que hicieran... Cuando vino la toma de posesión. Cuando vino la toma de posesión de Carlos. Yo decía, si Fidel eso hizo, aquí iba a ganar las elecciones, porque el que lograra ese movimiento, que no era más de la gente pedir algo, era el quiebre de la democracia representativa y la gente pidiendo su participación. Aquello que escribió Cabruja en el día en que vararon los cerros, el pueblo salió a pedir lo que durante 40 años le habían negado, durante tantas décadas de gobierno lo tenían de objeto y el pueblo quería ser un sujeto fundamental en la política, en las cosas de la vida, y es lo que la inclusión, y luego viene, eso es el inicio de lo que luego pasó en el 98, que tuvimos la fortuna también de estar allí, pero ya acompañando al comandante Chávez como su fotógrafo, cuando Juan Barreto y Fran Tovar fuimos allá, esa es otra historia, y nos encontramos por primera vez ya fuera de la cárcel, y me ofreció este trabajo, y le digo, ¿y cuánto pagan aquí? Y me dijo, aquí lo que vas a tener es a tus amigos. Y hasta ahora, los amigos que tengo, como tú, como otros, los logré ahí. El 27 de febrero, la impotencia muchas veces, el llanto comprimido que tuve de ver cómo mataban jóvenes en los barrios de Caracas y en la calle de Caracas. El psiquiátrico de San Martín, que está ahí cerca de lo sacaron a todos. ¿Te acuerdas ahí? A los mendigos. El del Lídice. El que está bajando del hospital militar, por ahí. Ah, está, correcto. Está uno. Yo fui ahí después, porque en la noche retraté 2 mendigos muertos en la avenida Bolívar. Si los venezolanos, en términos general, no sabíamos que era un toque de queda, los que medianamente estamos cuerdos, ¿cómo será en esa situación? Fueron más de 25 muertos que nada más hubo ahí, en ese sitio. Yo estuve haciendo los reportajes luego. ¿Y qué fue? Un tipo que dio la orden y le abrió la puerta para que salieran. ¿Qué condición, qué acción humana? De eso que está en el Parlamento, pidiendo amnistía
después de haber matado a 43 venezolanos. De esos son los mismos que estaban gobernando en ese momento. Porque imagínate tú, el último presidente que estuvo, el último presidente del Parlamento ADECO fue Octavio Lepage, y ahora el señor Henry Ramos Alú. Imagínate tú la historia en manos de ellos que han asesinado a este pueblo. No ahora, durante muchas décadas. Tú has sido víctima personal de eso, Jorge, y tú lo sabes lo que eso significa. Ahora, ¿qué pasaba por mi mente? Fue el 28, en el barrio 19 de abril, Jorge, que yo me di cuenta, aquí esto va a generar un cambio. Y empecé a hacer fotos, pues esto no se puede quedar aquí. Con una gran suerte, y yo le acabo de regalar a la nación todos los negativos del 27 de febrero, porque yo creí que esa memoria iba a servir, como ha servido, y sirvió para la demanda internacional de la cual yo fui testigo. Sirvió para la indemnización de muchas familias, no las que terminó Cofaví cambiando su historia, sino la historia real, la que mandó a pagar el presidente Chávez y que dijo que había que indemnizar más familiares. Sirvió para lo que hicimos en el Cementerio General del Sur, rescatar de la peste, y voy para la peste, rescatar de la peste y ponerlo abajo en aquello que inauguramos en una oportunidad, que tú sabías que después con la cuestión del invierno se vino abajo todos esos nichos. Imagínate lo que hubiese pasado para la historia, todavía quedan ahí cuerpos por identificar. Pero ¿qué pasó con la peste? Yo iba para el cementerio, venía de los Altos de Santa Fe con mi compadre, el periodista Fabricio Ojeda. Y cuando salimos por el túnel vi un camión cargado de urnas, que tú lo has visto esa foto, y hago la foto y me pongo a seguir el camión cargado de urnas. Subo por donde están enterrados los judíos y se me pierde el camión. Eran muertos. Y sigo, y llegamos y conseguimos una retroexcavadora, unas moscas, 1,5 metros de profundidad y ya tapada, muchas moscas, y dije yo, aquí han enterrado a una gente. Hice una foto, por casualidad. Cuando comienza a hablarse de la peste, yo llegué allá y me ofrecí de testigo. Y dije, no, ahí no busquen, busquen aquí. Y aparecieron los cadáveres de Gómez Mantelini, que era el presidente del Consejo Municipal, Ítalo del Valle Aliero y Carlos Andrés Pérez, que fueron los responsables de eso. ¿Cuántos años, cuántas historias, después de los pozos de la muerte en el Zulia, que viene a aparecer una fosa común? ¿Cuántos muertos allí y cuántas fosas comunes estarán todavía ahí? Porque aquí se dijo que eran 200 y tantos muertos, y eso es mentira. Aquí hubo como 2.000 venezolanos muertos. 600 y tantos yo vi registrado en el cementerio. Y qué contraste con el discurso, ¿no? Porque decían que esta era una democracia, Sí. una democracia que era una vitrina de las democracias del continente americano, ejemplo a seguir, dijo alguna vez Nelson Rockefeller sobre los gobiernos representativos de la Cuarta República, y al mismo tiempo una sed de violencia, pero brutal. Yo he dicho varias veces que la verdadera tragedia de la democracia venezolana es esta derecha que tiene una compulsión brutal a la violencia, pero si sin el menor empacho se les ocurrió asesinar a más de 2.000 personas en Pero es que tú no ves los discursos de cada uno. El odio, hay que sacarte, Nicolás, hay que sacarte. Lo que tú comparabas ahorita, la votación de uno con otro, hay que sacarte. Lo que hicieron tantos años con Chávez, quererlo mandar, ese odio, esa actitud odiosa y rencorosa. Aquí sí quisieron satanizar a los círculos bolivarianos, ¿te acuerdas? Oye, ¿y qué círculos son esos que ponían las guayas y todo eso? ¿Qué actitud es esa? ¿Cuántos cacerolazos no recibimos nosotros porque lo conocen a uno en esto? ¿Cuánta actitud? Mira lo que pasó conmigo. Yo esas fotos las llevé a un Premio Nacional de Periodismo, gobernaban los ADECO, no me lo dieron. Me fui y las llevé a España y me dieron el Premio Rey de España. Dije, no contaron con mi astucia. Terminé entonces reivindicando la foto, que doy gracias a Dios de pensar como pienso siempre, los que me conocen saben, de que están en mis manos. Porque en las manos de ellas estuvieran diciendo que son los militares asesinos, que son todo eso. Era un ejército distinto, porque hay mucha gente que ahora me pregunta que si creo que va a suceder eso. Hay otra fuerza militar, hay una unidad cívico-militar, pero hay otro pueblo que se ha apoderado de situaciones políticas interesantes y de los cambios sociales en este país. Por más que quieran negar, por más que quieran ocultar que si Nicolás es esto, como decía ahorita Ramos Alú, que hay que sacarlo porque el abandono. ¿Viste la explicación? Yo decía, Dios mío, loca. Entonces yo decía, no, aquí hay que hacer algo. Tú deberías poner un consultorio ahí cerca del Parlamento. No tengo tiempo, Franco, se nos acabó el tiempo aquí también lamentablemente. Pero Jorge, el sábado a las 5 de la tarde
una película interesante de Lilian Blaser sobre esto, y esa es otra... ¿Dónde va a ser? En la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño, y es importante ver porque refrescamos las imágenes, la manejó muy bien ella y permite. Y en la mañana voy a estar en el Paseo Colón de Puerto La Cruz con el gobernador Nelson Moreno, presentando la fotografía de hace 27 años, porque está prohibido olvidar. Un gran abrazo, mi querido hermano Fraso. Y un abrazo para ti. Vamos a ver si tenemos alguno de los tweets de nuestras usuarias y usuarios. A ver, @veneno chavista. El presidente Nicolás Maduro es un obrero zamarro, muy difícil de doblegar y que cree en el poder popular. @Johnny J. Ramírez B. Hemos perdido mucho tiempo pendientes de la oposición y no hemos hecho lo que realmente nos corresponde, producir. @Mil Gladys. No pueden con Chávez y no podrán con su hijo. @Dinelia Marcano. Análisis de la desesperación del majunchismo en @Política de Iván. A la vista está que cuando estos malvados sientan rechazo, comienzan a sabotear. @Adán2421. Desesperada por el poder, sin importarles el país y mucho menos el pueblo. Solo quieren saciar su sed de poder enfermizo. @Naireilis. La ley es pagar por sus crímenes. Todo el que llama a desestabilizar un país es un criminal y tiene que ir preso. @Emerix Urbaneja. El tratamiento hermenéutico, psicológico y psiquiátrico de la oposición venezolana ya está en el punto de la esquizofrenia sin remedio. Teníamos ahí unos videos de un señor cantante que gritó un día y al día siguiente pidió disculpas y se parece mucho a este tuit, pero nos lo reservamos porque de verdad la impresión que nos dio es que se volvió a fumar las cáscaras de guineo con los gritos que pegó destemplado ese señor. Luego, para culminar, yo quisiera mostrarles un video de un joven cantante venezolano, del grupo Alexei 23 No Calla, y es un tema en homenaje a nuestro padre Hugo Chávez. Cuánto te extraño en mi mundo. Nos despedimos entonces con esta canción, con este recuerdo de siempre a nuestro eterno comandante Hugo Chávez, y nos vemos el próximo jueves en La Política en el Diván. Un abrazo. Si supieras cuánto extraño tu presencia en mi país, si supieras que en mi canto todavía sigues ahí, si supieras que en los cuentos con los que duermo a mis hijos, tus enseñanzas resaltan como árbol que da cobijo. Y cómo no hacerlo, comandante, si de tu clara y pensante comprensión de la palabra amor fue que fuimos pa'lante por tu idea concebida de que hay más alternativas, por saber que para todos existía una mejor vida. Estrategias bien pensadas intentaron acabarte, no contaban con que el pueblo que te amaba iba a buscarte. Traicioneros por lucrarse, no pensaron pa' voltearse, pero huyeron cuando vieron toda Venezuela alzarse. Ese amor por la lectura, tu música y tu dicción, tu claridad en la palabra, tu risa de corazón, esa espontánea manera de hacer comunicación, partiendo todos los ratings de radio y televisión, un complejo entendimiento de la formación del hombre, un discurso libertario que a todo puso su nombre, porque la ignorancia más nunca será el cuchillo con que corten nuestros cuellos y amarren nuestros nudillos. Faltan hoy en día 3 meses para otro año más, en el que muchos tendremos que entender que ya no estás. Pero espera, comandante, no me digas que te vas a ese mundo en las estrellas donde hoy respiras paz. Y es que ahora necesitamos retomar la dirección de este golpe de timón a punta de depuración, pero no es tan fácil ni simple como se dice, y si no se hace perderemos todo en nuestras narices. Dame un minuto más, sé que no imaginas cuánto te extraña Yadira, Alicia, Lixel y papá en su cuarto, cómo guardo los recortes de periódicos y sales, cómo conservo franelas, fotos, gorras y postales, cuando en videos de archivo en algún canal te oigo, me pregunto cómo fuera si aún estuvieras vivo, y me consuelo con pensar que Dios tuvo sus motivos, si es que solo diste amor hasta tu último latido. En el fondo hoy día pienso que lograste descansar de ese exceso de trabajo que decidiste tomar aquel 4 de febrero cuando responsablemente te le revelaste a Pérez y a su convoy de la muerte. De mi parte solo tengo para decirte lo perfecto que fue tu paso en mi vida. Diste forma a mis proyectos, me enseñaste los contextos, me explicaste los conceptos y razones por las cuales debemos rescatar esto. Me enseñaste que el trabajo debe ser liberador, dando el impulso correcto al campo agroproductor, que Monsanto y sus filiales guían al explotador a envenenar lo que luego mandan al consumidor. En conversas recordamos lo pícaro y
y elocuente, que fuiste incontables veces rodando a lo presidente. El olor a azufre aquel de aquella cumbre americana, tus discursos impecables dados en tierras cubanas. Norteamérica agradece el convenio de hidrocarburos que Carolina del Norte junto con tu amor obtuvo, ya que sabes lo que fue pasar frío en una celda y a sonreírle a la vida aún en su peor tormenta. Hoy tan solo me despido, no hubo tiempo y no lo hice. Sigo fiel a tu ideario, tu ejemplo, tus directrices. Ángel tiene 7 años, recibió su canaimita. Livia dice papi mami aunque está súper chiquita. Yo sigo en lo mío del rap y con los audiovisuales. Sigue el gusto por mi bici, la playa y mis animales. Pero aún y cuando la vida siguió su rumbo, vine a decirle comandante cuánto lo extraño en mi mundo. El Grapher, Rain, el 2015, Urbano News. Extrañamos comandante. Si supieras cuánto extraño tu presencia en mi país, tu presencia en mi, tu presencia en mi país, tu presencia en mi